El aprendizaje de la lectura en la escuela. En la escuela, en los inicios de la misma, a nosotros nos van a enseñar un conjunto de temas que tienen que ver con el aprendizaje de lo que es el abecedario o el alfabeto, para que a su vez podamos conformar las primeras palabras. Conforme va evolucionando este nivel de lectura, que vamos incorporándonos a este nuevo lenguaje, a este nuevo mundo que les comentaba, nosotros vamos creando una lectura dinámica. La lectura dinámica no tan solo significa leer rápido. Por ejemplo, se nos ha determinado por niveles educativos que nosotros tenemos que tener cierto nivel de palabras por minuto, que son los ppm. Normalmente empezamos a leer con 20, 30, 40 palabras por minuto. Lógicamente estoy hablando de un niño de primaria, pero cuando llegamos a un nivel de secundaria y preparatoria, que tiene que ver con lo que Piaget llamaba las operaciones o la transición hacia operaciones formales, el alumno o la persona tiene que tener aproximadamente un uso de 300 palabras por minuto. En esa dinámica lectora tiene que haber también un proceso de comprensión de la lectura. Sin embargo, va por niveles. En la lectura tenemos al menos 3 niveles. El primer nivel es el nivel literal. Tiene que ver con preguntas claves sobre una lectura que todo es específico, de quién estamos hablando o en qué lugar está o qué está haciendo, etc. Son preguntas muy básicas, son literales. La segunda es la interpretativa. ¿Qué pasaría si haces esto? ¿Cómo viene vestido? ¿Qué está pensando? Pero aparte, ¿por qué viene vestido de esa forma? Es decir, como que estamos interpretando una lectura a los personajes, a la situación que se está presentando, la problemática, el clima, etc. Pero llega un momento en que nosotros tenemos que tener un tercer nivel, que es el nivel valorativo. En el nivel valorativo, nosotros tenemos que aprender a expresar una opinión sobre lo que estamos leyendo e incluso un juicio, porque si tenemos otro conjunto de lecturas que contradiga la lectura que nosotros estamos observando, en ese momento lógicamente va a haber una contradicción de argumentos y allí nosotros ya estamos creando ciertos juicios valorativos. Lo importante de identificar estos 3 tipos de lectura es que se correlacionan con una lectura dinámica. Pero la lectura dinámica, además de las palabras por minuto, tiene que ver con la incorporación del lenguaje. Es decir, no podemos llegar a un juicio valorativo si no tenemos la comprensión del lenguaje en un lenguaje literal o en una lectura literal. Es decir, para nosotros poder identificarlo, tenemos que pasar justo por el medio, que tiene que ver con el juicio valorativo. La interpretación de la lectura de carácter valorativo significa que nosotros vamos a leer, ya identificamos de quién nos está hablando, pero vamos a empezar a identificar aquellas palabras que yo no entiendo, y en ese momento es cuando es importante lo que nosotros conocemos como tumbaburros o nuestro diccionario de mano. Ese diccionario nos va a permitir de alguna forma identificar aquellas palabras que no conocemos y tenemos nosotros que poco a poco irlas incorporando. ¿Por qué? Porque es una transición de literal a interpretativo y valorativo. Se crean 3 niveles que nos van a permitir nosotros crear ciertos juicios, y créanme, pasa en todos los niveles, no tan solo en la escuela. También nosotros lo podemos identificar en nuestro ambiente laboral, lo podemos identificar incluso cuando nosotros vamos caminando por la calle o cuando llegamos a otro lugar que desconocemos. Tiene que ver con estos 3 niveles. Pero lo que me interesa que ustedes de alguna forma me entiendan es que en la capacidad que tengamos nosotros de interpretar la lectura, que es diferente de una lectura dinámica a una comprensión lectora, podemos nosotros manejar nuestra capacidad para poder entender lo que es este mundo de la lectura y que de alguna forma nos permita crear un propio conocimiento y construyamos algo más allá que nos permita entender a qué nos estamos enfrentando en este diario acontecer. Así que, adelante.